En la antigua Grecia encontramos la religión olímpica, digamos, donde estaban todos los dioses que conocemos, pero también había religiones llamadas de misterios y cabe hacer la diferencia entre estos tipos de religiones y sus prácticas y demás, porque siempre se hace hincapié, o lo que más se conoce es el clásico panteón del Olimpo. Y existían otras cosas en Grecia, también en otros lugares, pero como bueno, en estos momentos estamos hablando de Grecia, cabía hacer esta diferenciación. Bueno, hay que destacar que los personajes y los contenidos de las religiones de misterio eran muy diferentes a los de la religión olímpica, que a su vez fue de gran importancia en el mundo griego, obviamente. En la antigua Grecia la religión era un fenómeno muy complejo y de difícil interpretación, sobre todo por las numerosas estratificaciones históricas que se daban por los procesos de invasión y colonización que jugaron un papel muy importante en la historia de la antigua Grecia. Precisamente, estas múltiples estratificaciones impidieron a Grecia lograr la unidad política, entre otras cosas, y por eso vemos esas eternas luchas entre las diferentes polis. Precisamente estos procesos de invasión y colonización determinaron una gran variedad de doctrinas religiosas existentes en el mundo griego. Tratando de resumir lo más posible, podríamos decir que en el panorama de expresiones religiosas que floreció en Grecia, es posible identificar dos componentes fundamentales: la religión olímpica y las religiones de misterio. Bueno, dicho esto, se puede decir que la principal característica de todas las religiones de misterio, aunque no es fácil tener certezas al respecto debido a la escasez de fuentes, porque justamente fue el carácter no público de estas religiones de misterios, como también los rituales que utilizaban de iniciación. Entonces solamente la gente iniciada podía conocer los contenidos doctrinales y los ritos de estas religiones. Entonces hay poca información de divulgación, digamos. Entonces los iniciados de estos cultos religiosos se diferenciaban de todos los demás individuos, principalmente por el hecho de que tenían conocimientos, creencias y una organización jerárquica muy diferentes de los no iniciados. Eso lo seguimos viendo, solo que ya no se llaman ni escuelas de misterio ni religiones de misterio. Hoy en día son logias y algo más. Entonces, bueno, vamos a ver las dos religiones de misterio más importantes de la antigua Grecia, que son los misterios eleusinos y los misterios órficos. Los misterios de Eleusis tenían el santuario de Eleusis dedicado a Demeter y su hija Perséfone como su centro de culto, digamos. Los misterios eleusinos se basaron en un relato mítico que tenía como protagonistas a Hades, el rey del inframundo, a Demeter y a Perséfone. Hades, con el consentimiento de Zeus, secuestró a Perséfone del lado de su madre Demeter para convertirla en su esposa. Entonces Demeter, la diosa de la tierra y del trigo, presa de un dolor furioso y desesperado, no permitió que el trigo creciera, por lo que Zeus tuvo que establecer una solución de compromiso, digamos. Perséfone habría pasado un tercio del año en el inframundo con Hades y 2/3 en la tierra con su madre. Al principio, el propósito de los ritos eleusinos era propiciar la fertilidad de los campos durante la temporada de siembra. Pero con el paso del tiempo, el acento de esta religión de misterios pasó a un elemento diferente. Pasó a la historia de una diosa que pasaba parte del año en el mundo de los muertos y que regresaba a la vida en la tierra según un ciclo reversible y continuo. Este mito abrió en la mente de los fieles la posibilidad de interpretar la relación entre la vida y la muerte de una manera nueva y menos dramática que la que describía la religión olímpica.
El rasgo principal de los misterios eleusinos era la referencia a la posibilidad de que los adeptos a esta religión de misterios lograran renacer más allá de la muerte y en consecuencia la salvación. Esta era la dimensión que alcanzaba esta religión. En los misterios de Eleusis, el mundo del inframundo, valga la redundancia, se representaba como una realidad dolorosa donde el individuo tenía que soportar un vagabundeo atormentador, una especie de, para los católicos sería una especie de purgatorio, esperando renacer y regresar a la tierra. Acá es donde se difiere, ¿no? La posibilidad de regresar a la tierra después de la muerte estaba reservada solo para los iniciados. O sea que ya ahí hablamos de algo bastante elitista. En consecuencia, en los misterios eleusinos había una relación complementaria entre el inframundo y la tierra. Los adeptos a esta religión de misterios, después de la iniciación, fueron conscientes de los misterios y ritos indispensables para asegurar el renacimiento después de la muerte. Bueno, este mito de Hades, Deméter y Perséfone tuvo una importancia fundamental en los misterios eleusinos. Por lo tanto, consideramos que la importancia y las características de estos mitos en la antigua Grecia realmente fueron notables. Hay tres formas de definir este mito que son muy diferentes entre sí. Y según una teoría, apoyada por muchos estudiosos, el mito debe considerarse una simple invención sin fundamento y sin relación con la búsqueda de la verdad misma. Existe una segunda forma de entender el mito, diametralmente opuesto al que acabo de exponer, y según este otro punto de vista sobre el mito, no solo este mito no diría cosas falsas, sino que haría que los hombres tomaran conciencia de nociones muy antiguas, pertenecientes a los albores de la humanidad, y por lo tanto dotadas de una función reveladora fundamental sobre la verdadera y profunda naturaleza de todo lo que existe en el universo. Según esta otra forma de entender el mito, se trata de una historia que hace que los hombres conozcan de inmediato verdades que no pueden ser captadas por argumentos y discursos racionales, ya que el mito sería el único portador del conocimiento y los valores arquetípicos de la humanidad. Después hay una tercera forma de definir este mito que, según este otro tercer punto de vista, no sería considerado ni un relato falso e infundado, como el primero, pero tampoco el portador del conocimiento y de los valores arquetípicos de la humanidad no conocidos a través del pensamiento racional, sino una forma de conocimiento. Es cierto que, sin embargo, debe ser considerado un conocimiento sui generis porque sería una forma de conocimiento muy diferente del racional capturado por el logos. No sería un conocimiento inferior o superior al que se puede obtener con la racionalidad, sino solo diferente al de los logos. Según esta forma de entender el pensamiento mítico, las características sobresalientes de los mitos son tres. El conocimiento propuesto por los mitos se presenta de forma inmediata y reveladora. Este conocimiento no se puede enriquecer según los procedimientos del conocimiento científico-filosófico. El conocimiento presente en los mitos no está abierto a verificación y crítica racional. En resumen, se podría decir que el mito debe considerarse una aceptación pasiva y acrítica de ciertos conocimientos y afirmaciones. Muy parecido a lo de las religiones que tenemos hoy en día, ¿no? Después tenemos los misterios órficos, que son la otra religión de misterios más importante de la antigua Grecia. En esta religión de misterios, los adeptos, para alcanzar la salvación, entendida como la posibilidad de regresar a la tierra después de la muerte, no tenían que limitarse a adquirir ciertos conocimientos, sino que también tenían que adoptar ciertos comportamientos morales. Esa era la diferencia con los eleusinos. Los misterios órficos deben su nombre al mítico cantor tracio Orfeo,
protagonista del fallido intento de liberar a su esposa Eurídice del mundo de los muertos, y luego asesinado por una hueste de bacantes en las garras de la furia orgiástica. La interpretación global de los misterios órficos no es fácil, pero parece claro que los órficos desarrollaron una teoría muy compleja y articulada de lo divino, en cuyo contexto se abrió para los hombres la posibilidad de un renacimiento después de la muerte. Dado que este renacimiento no podía tener lugar solo con el conocimiento aprendido después de la iniciación, con prácticas rituales, sino que implicaba la observancia de reglas éticas precisas, y los órficos solían reunirse en comunidades comprometidas con la realización de un cierto estilo de vida que era indispensable para el logro de la salvación después de la muerte. Los siguientes principios son fundamentales para comprender la sustancia teórica del orfismo. En primer lugar, según los órficos, en cada hombre vivía un demonio decaído en cuerpos mortales después de haber perdido sus características originales. En segundo lugar, la liberación del demonio solo podría producirse si, junto con los ritos y la adquisición de ciertos conocimientos, se respetaran ciertos principios morales que consistían sobre todo en renunciar por completo a los placeres del mundo y a realizar malas acciones. Sin embargo, dado que era muy difícil renunciar a los placeres del mundo y evitar hacer malas acciones, el demonio encarcelado en el cuerpo se veía obligado en varias ocasiones a reencarnarse en otros cuerpos tras la muerte del cuerpo que lo albergaba. El demonio podía liberarse del ciclo continuo de reencarnaciones solo después de haber completado esta hazaña muy difícil que le permitía regresar para siempre a su patria celestial. Los órficos supieron tomar en debida consideración y dar una respuesta válida a las necesidades religiosas y morales que surgieron en el mundo griego a partir de un determinado periodo histórico, precisamente porque por primera vez el orfismo propuso una nueva imagen del hombre, basada en un dualismo sustancialmente no relacionado con la tradición arcaica griega. Este dualismo órfico consideraba la condición terrenal como algo conflictivo y a menudo también negativo. En la antropología órfica de tipo dualista ya podemos reconocer, aunque en forma embrionaria, por decirlo de alguna forma, algunos tipos de dualismo, alma-cuerpo, espíritu-materia, razón-instinto, que asumirían una importancia fundamental en el desarrollo del pensamiento occidental. Entonces, para no quedarnos con la simpleza en algún punto, que es lo que siempre nos enseñan, que obviamente para no complicarnos, siendo buena en mi pensamiento, por supuesto, pero como esto básicamente para todo el mundo se aprende en los institutos, en las escuelas secundarias, no es momento para que a uno le hablen de la religión órfica ni de la Eleucina. Entonces, bueno, ahí puedo hacer no pensar en forma tan conspiranoica y decir, bueno, es para no complicar, pero sí debería enseñarse más en estadios más avanzados, ¿no? Que, bueno, por supuesto que calculo que a los que se forman en filosofía sí que esto se mencionará. No sé, mi formación tiene que ver con la literatura y se nombra muy por arriba. Pero bueno, para todos, para que todos tengamos, aunque sea el conocimiento de esto, no quedarse solamente en la religión olímpica, cuando uno piensa en la antigua Grecia y sus ritos y sus creencias, saber que además de esto estaban estas escuelas de misterio, vienen también de Egipto, de Sumeria, o sea, desde el principio de los tiempos ha habido escuelas de misterio. Los de Grecia, las más importantes, fueron estas dos. Y bueno, vemos cómo incorporan esto de lo que en definitiva es la reencarnación, elemento que viene muy del este, desde la India, y que fue tomado por muchas religiones posteriormente. Lo que pasa es que a algunas les incomoda y fue eliminado de su dogma, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Pero bueno, lo que vemos acá es esto, explicado de diferente manera. Algunos quedan solo con el conocimiento del iniciado, otros con el conocimiento más el pasar a la acción, digamos, haciendo un paralelismo entre lo que sería la persona y un demonio que tiene dentro, y sí poner de manifiesto, bueno, esto de que eran elitistas en cuanto a que la salvación solamente estaba destinada a los iniciados en esta religión y no para otros. Y bueno, esto se da también en otras religiones, ¿no? Donde siempre el que se salva es el fiel a esa religión. Pero como hablamos de religiones de misterio en este caso, y remite automáticamente a escuelas de misterio, lo que nos remite a logias, enseguida nos sale un igual elite. Que es así, pero que bueno, también se ve en otras cosas, ¿no? Esto de la salvación solo para quienes cumplen ciertos rituales, ritos o creencias. Eh, Así que, bueno, esto era una pequeña mención sobre las religiones en la Grecia antigua, ya que estamos todavía en este periodo, y vamos a continuar un tiempo más en Grecia, que no va a ser por mucho tiempo más, ya pronto vamos a dejar ese campo, si bien Grecia merecería años de videos y análisis, pero no, tampoco vamos a estar tanto tiempo. Vamos siguiendo los pasos del mapa y alguna otra cosa que yo voy intercalando porque no está en el mapa, pero me parece importante o interesante de compartir o de publicar porque, bueno, también hace a las cosas que nos han tergiversado en muchos casos, ¿no? Muchas cosas de la historia tergiversadas antiguamente, otras más modernamente, depende por cuál facción, depende de lo que nos quisieron ocultar para conveniencia de qué.